pero obviamente que está vinculado con la programación lineal. Son los algoritmos especiales que ya nos quedan por ver para terminar el curso. Uno es el modelo de transporte y el otro el modelo de asignación. Vamos a desarrollar primero el modelo de transporte, ¿no? Es un modelo de importancia cuando se trata de minimizar los costos de transporte, ¿no? Ustedes saben que las empresas tienen que ubicarse en espacios geográficos estratégicos, ¿no? Lo cual se analiza con el tema de localización de plantas industriales, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita estar cerca de los clientes, ¿no? Para poder justamente darle la atención adecuada, ¿no? Es decir, hacer efectiva la mercadotecnia y también minimizar los costos, ¿no? Que implica llevar la mercadería desde las plantas donde se producen hacia los mercados, ¿no? Hacia los destinos. En el caso, por ejemplo, de plantas múltiples, ¿no? Que tienen diferentes instalaciones, diferentes lugares, ¿no? Que llevar el material o el producto o la parte componente elaborada hacia puntos de ensamble, ¿no? Las distancias también son tomadas en cuenta porque indudablemente hay detrás de ello un costo, ¿no? Un costo de transporte de la mercadería, ¿no? Entonces el modelo de transporte pues ayuda a tomar ese tipo de decisiones y ustedes saben que hoy en día las empresas siempre están buscando tener eh, competitividad y los costos que tienen que ver con la ubicación, ¿no? Van a tener una implicancia considerable en los niveles de competitividad que pueda tener luego el negocio. De ahí que tratan de llevar estudios técnicos apropiados con metodologías que ayuden a tomar pues, la mejor decisión, ¿no? Porque toda localización de planta indudablemente guarda relación directa con los costos, ¿no? Directos, indirectos, con los ingresos que a futuro va a tener el negocio. Entonces, la ubicación suele ser una decisión que se da con criterio estratégico y tiene muchas características inherentes, ¿no? Pero que en este caso lo estamos llevando por el lado de la ubicación frente a los mercados que va a atender, porque tiene que desplazar mercadería o productos desde sus puntos donde funciona su planta hacia los mercados, ¿no? En ese contexto, pues este modelo nos va a ayudar mucho. Bien, voy a compartir. Oh, ya. Voy a retroceder. Disculpen, voy a retroceder un ratito. Bueno. Es un modelo particular dentro de la programación lineal porque tiene pues una estructura, ¿no? Diferente y el algoritmo que se aplica para llegar a la solución óptima que tiene que ver con la forma de envío de los productos hacia destinos, ¿no? Tiene una característica diferente, ¿no? En su presentación, porque en el fondo el algoritmo es una modificación, ¿no? Una adaptación del método simple, como van a ver, ¿no? Que requiere una asignación inicial, ¿no? Una solución inicial, y luego el mejoramiento de esa solución es a través de un cambio de base. Una variable que entra y una variable que sale, ¿no? Y
criterios para indicar si la solución es óptima o no es óptima, como lo vamos a ver, ¿no?, durante el desarrollo. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Encontrar ese patrón óptimo de embarque que minimice costos, ¿no? Pero ustedes saben también que toda teoría, conocimiento, ¿no?, depende mucho de la creatividad que pueda tener quien usa el conocimiento, ¿no? Entonces, no solamente pueden ser costos, sino también pueden ser tiempos, pueden ser distancias, ¿no?, que evidentemente se buscan minimizar. Hay dos supuestos que hay que tenerlos muy presentes. Uno está en función de los requerimientos, porque se va a hablar mucho en este modelo que las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofrecidas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que oferta cada origen y lo que demanda cada destino, ¿no? Eh, Son cantidades fijas, como ustedes van a poder observar. Y se trata de productos que son homogéneos, ¿no? El producto es único, el que se traslada de un punto a otro, ¿no?, en cantidades fijas y para periodos determinados también, como se va a apreciar en el desarrollo del ejemplo. El otro supuesto está relacionado con los costos, ¿no? Entonces, aquí se habla de los costos de envío de un origen a un destino, ¿no?, porque va a existir, ¿no?, y que este va a ser directamente proporcional al número de unidades que se envíen. Entonces, son dos supuestos que no debemos perder de vista. También es necesario tener en consideración que para encontrar soluciones factibles, el modelo tiene que presentar esta característica: sumatoria de A sub I igual a sumatoria de BJ. ¿Y qué viene a ser A sub I? Viene a ser la oferta, ¿no?, el nivel de producción, ¿no?, que oferta cada origen. Y el BJ, el nivel de demanda de cada destino, de cada mercado, de cada cliente, de cada distribuidor. ¿Okay? Bien, entonces, esta condición de equilibrio en el modelo tiene que estar presente, ¿ya?, para poder encontrar soluciones básicas factibles, como lo hacemos en el método simplex. Este modelo puede quedar también representado por medio de una red, como ustedes están viendo, ¿no?, donde la primera columna de nodos representa orígenes y la segunda columna representa destinos. Entonces, ¿qué nos dice esta representación gráfica? Que del origen 1 podemos nosotros hacer envíos a diferentes destinos, ¿sí? Del 1, por ejemplo, del origen 1 podemos enviar al destino 1, al destino J, hasta el destino E. Lo que sí debemos de cuidar es que las cantidades que se envían desde un origen a diferentes destinos tendrá que ser igual, ¿no?, a la oferta de ese origen. Correcto. Igual desde el origen I se puede enviar a los diferentes destinos, ¿no?, que están representados por los nodos. Y de manera similar desde el origen M, ¿no?, a los diferentes destinos. Entonces, ¿qué estamos describiendo? Rutas, ¿no? Y cada ruta que se use está vinculada con un costo unitario de transporte, ¿no? Por ejemplo, este C11 nos está indicando el costo unitario, ¿no?, desde el origen 1 al destino 1. Bien. Con frecuencia se suele utilizar matrices para indicar las ofertas de cada origen y las demandas de cada destino, ¿no? Los orígenes son las filas, como están viendo ustedes, ¿no?, y los destinos vendrían a ser las columnas. En las celdas de esta matriz identifican acá un CIJ, que viene a ser el costo
de transporte desde el origen I al destino J. Y por acá tenemos las ofertas. El A1 vendría a ser la oferta del origen 1, el A sub I, la oferta del origen I, el AM, la oferta del origen M. Es lo que está disponible para enviar, ¿no?, a los diferentes destinos. El destino 1, por ejemplo, tiene una demanda de B1, el destino J una demanda de BJ, el destino N una demanda de BN. Ahora, ¿cómo podemos cubrir, por ejemplo, la demanda del destino P2? No, porque esta es la demanda del destino 2. Bien, cada destino tiene una cantidad fija de demanda, ¿ok? Para satisfacer esa cantidad que demanda el destino 2, podemos enviar desde el origen 1, desde el origen 2, desde el origen I hasta el origen M, ¿no? Pero hay que asegurarnos de que este destino reciba lo que necesita, ¿no? Así como podemos enviar a los diferentes destinos desde un origen, ¿no?, tenemos que asegurarnos que los envíos desde este origen sea lo que dispone, ¿no?, como oferta el origen 1. Eso que estoy mencionando lo vamos a anotar en la formulación. Pero antes de pasar al modelo matemático, miren que aquí se está sumando todas las ofertas. Se está encontrando un total de ofertas. Y por acá también se está encontrando un total de demandas. Cuando estas cantidades son iguales, como les decía hace un momento, el modelo está balanceado. Y es condición para poder aplicar el algoritmo. ¿Qué pasa si la sumatoria de A sub I es mayor que la sumatoria de BJ? O la sumatoria de BJ es mayor que la sumatoria de A sub I. En esos casos el modelo estará desbalanceado y es necesario balancear el modelo para poder aplicar el algoritmo. Eso será la clase de la próxima semana, ¿no? Porque no creo que lleguemos hasta ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es el modelo matemático? Aquí está el modelo matemático, que evidentemente en su estructura necesita definir las variables de decisión, ¿no?, una función objetivo, restricciones y condiciones de no negatividad. El objetivo, como les decía, es minimizar. Minimizar la mercadería que se mueve o los productos que se mueven de un lugar a otro. Y en términos precisos, de orígenes a destinos. La cantidad enviada va a estar representada por la variable X y J, ¿no? Entonces, X y J es el volumen de productos que se transportan desde el origen I al destino J. Y el CIJ es el costo unitario de transporte desde el origen I al destino J. En cuanto a las restricciones, tenemos sumatoria, ¿es cierto?, desde J igual 1 hasta N, de X y J igual a A sub I. Era lo que les decía, ¿no? Que desde el origen I podemos enviar a los diferentes destinos, pero la cantidad que ofrece como oferta. Y en esta restricción vemos que el I varía desde 1 hasta M, o sea, los orígenes. ¿Correcto? Entonces, las cantidades demandadas desde los diferentes orígenes a un determinado destino debe ser la cantidad que demanda ese destino. Y las condiciones de no negatividad, que son para las variables X y J y la variable C y J, ¿no? Si hay un movimiento, si hay un transporte de productos de un origen a un destino, se registrará un CIJ. Y si hay
transporte de mercadería de un punto a otro, se registrará también un CIJ mayor que 0, ¿no? Bueno, ese es el modelo matemático. Ahora, necesitamos ver cómo funciona el algoritmo, ¿no? Lo que vamos a encontrar es la solución óptima. Bueno. Tenemos acá datos. Por ejemplo, están los destinos. Hay 4 destinos, 4 mercados, 4 clientes, 4 distribuidores mayoristas, ¿cierto? Y tenemos 3 orígenes, ¿no? 3 plantas, A, B, C. La oferta de cada una de estas plantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la planta A, tiene una oferta de 5.000 unidades mes, B, 6.000 unidades mes y C, 2.500 unidades mes. El primer destino, el destino 1, tiene una demanda de 6.000 unidades mes, el destino 2, 4.000 unidades, el 3, 2.000 y el 4, 1.500 unidades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que cada origen tiene su oferta y cada destino tiene su demanda, ¿no? Cantidades fijas, ¿no? Que hay que atenderlas mensualmente, ¿no? Y están expresadas en unidades. La oferta también está expresada en unidades y el periodo es mes, ¿no? Entonces, para periodos iguales. Bueno, en el cuerpo de la matriz, ¿qué tenemos? Tenemos datos que están referidos a los CIJs. En este caso, constituyen estos términos dólares por unidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el costo de transporte desde el origen A al destino 3 son $7 por unidad, ¿no? Del origen B al destino 1 también son $7 por unidad. Del origen C al destino 3 son $4 por unidad. Entonces, recuerden que esta es la matriz C y J, ¿no? Cuando yo haga referencia de la matriz C y J, me refiero a esta matriz. Bien. Para decir si tiene solución básica factible, tendremos que sumar, ¿no es cierto?, las ofertas y también las demandas. Vemos que son iguales, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer antes de aplicar el algoritmo. Bien. Vamos a suponer que nos piden hacer la formulación para este problema, donde se busca determinar el patrón de embarque óptimo, es decir, que minimice los costos de transporte. Entonces, como les decía, en los modelos de programación lineal necesitamos definir las variables de decisión, ¿no? Luego la función objetivo, luego las restricciones y las condiciones de no negatividad. Entonces, ¿cómo formulamos el modelo? Si tenemos una matriz de 3×4, quiere decir que vamos a tener 12 variables, ¿verdad? 12 variables. Muy bien. ¿Cuál va a ser la primera variable? La que tengamos en esta celda, que va a ser X a 1, ¿verdad? Acá vamos a tener X a 2, X a 3, X a 4, XB1 y así sucesivamente, ¿no? Finalmente van a estar las 12 variables. Muy bien. Entonces, ¿qué nos representa el XA1 como variable definida? El volumen de productos a transportar desde el origen A al destino 1. Y con ese formato todas las demás variables, ¿correcto? La función objetivo será de minimización. ¿Y qué vamos a minimizar? Los costos de transporte.
que van a estar relacionados, ¿no?, cada uno de estos datos con las variables correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en la función objetivo? Min de z igual 3x a 1 más 2x a 2 y así sucesivamente. ¿Mm? Bien. Les decía hace un momentito que las cantidades demandadas tenían que ser igual a las cantidades ofrecidas, ¿no? Bien. Entonces, hay que considerar también de que las M restricciones, las N restricciones, porque vamos a hablar de N restricciones porque los destinos van desde 1 hasta N, ¿no es cierto? Las N restricciones aseguran que se deben de satisfacer las cantidades demandadas, ¿no? Y con ello estoy indicando de que por cada destino, ¿ok?, por cada columna, vamos a tener una restricción. Igualmente, las M restricciones, que en este caso son 3, ¿no?, correcto, asociadas a los orígenes, no deben de sobrepasar la cantidad que oferta cada origen. Con ello, estamos diciendo que cada fila tendrá una restricción. Entonces, ¿cuáles serían las restricciones? En total ya sabemos que van a ser 7, ¿no? Que vamos a tener una por cada destino y una por cada origen. Son 7. ¿Cuál sería la restricción con relación al origen A? ¿Es cierto? Estamos diciendo que cada restricción que se asocia a un origen no debe sobrepasar, ¿no es cierto?, la oferta de cada origen. Entonces, ¿cómo formamos esa primera restricción? ¿No es verdad que sería x a 1 más x a 2 más x a 3 más x a 4? Y eso igual a 5.000. Es correcto, ¿no es cierto? Porque decimos que no se debe sobrepasar lo que oferta el origen. Bien, y en el caso del origen B, tomaríamos de manera análoga, ¿no?, xb1 más xb2 y así sucesivamente, igual a 6.000. Y en el caso de las columnas, pues tomaríamos xa1 más xb1 más xc1 igual a 6.000. Entonces, esas restricciones pues están puestas por acá, ¿no?, las que corresponden a las filas, a los orígenes, y las que corresponden a las columnas, es decir, a los destinos. 7 restricciones. Y es lo que dice el modelo, ¿no? Entonces, usando el modelo de transporte, ¿no?, ¿ok? Miren, las restricciones son del tipo igual. Nos quedaríamos con estas 7 restricciones. La condición de no negatividad para la variable, como ustedes ya saben, ¿no?, colocando cómo varía el I y el J. Entonces, este sería el modelo, ¿no?, o la formulación matemática para el problema que se está dando como ejercicio. Pero nosotros queremos encontrar el patrón óptimo de embarque, ¿no? Entonces, aquí ya el primer paso sería ver pues la factibilidad, ¿no?, y luego identificar cuántas variables básicas va a tener la primera solución básica factible, ¿no?, así como en el método simple, ¿no? Ok. En este caso, el número de variables básicas de la primera solución básica factible se obtiene sumando a n, m y restándole 1. ¿Qué es n? N es el número ¿de qué? De destinos.
y el M el número de orígenes. Entonces, para un problema como el que estamos por encontrar la solución óptima, que tiene 4 destinos y tiene 3 orígenes, menos 1 sería 6, ¿no es cierto? Entonces, en la primera solución básica factible, debemos de tener 6 variables básicas. Ahora, ¿cómo se obtienen estas variables básicas? En realidad hay varios métodos para dar esa respuesta, ¿no? Podemos aplicar el método de costo mínimo o podemos utilizar el método de Russell, que no tiene mucha diferencia, o podemos aplicar el método de la esquina noroeste o el método de Vogel, ¿no? Entonces, vamos a empezar aplicando el método de la esquina noroeste. ¿Para qué? Para encontrar la primera solución básica factible inicial, donde el número de variables básicas tiene que ser el número de 6. Bien, entonces apliquemos el método de la esquina noroeste, que también es conocido como el método de la escalera, ¿no? Porque si ustedes observan, es como una escalerita, ¿no? Primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Bueno, ¿por qué se llama esquina noroeste? Porque se va a empezar a trabajar en esta celda superior izquierda, ¿no? Ustedes hacen su trazo de orientación norte, sur, ¿no? Este y oeste, pues van a ver que el noroeste corresponde a esta esquina. Bien, les voy a pedir que ustedes hagan el trazo de una matriz en blanco, ¿ok? De 4 por 3. O sea, no le pongan todavía números, ustedes los van a ir colocando a medida que avancemos. Pero sí coloquen las ofertas y las demandas. ¿Ok? Bien, hecho. Avancemos entonces. Les decía que nos vamos a ubicar en esta celda superior izquierda. ¿Qué vincula esta celda? Al origen A y al destino 1. Entonces, ¿qué tengo que saber para realizar la asignación? Primero, ¿cuál es la oferta de A? 5.000. ¿Cuál es la demanda de 1? 6.000. Muy bien. ¿Cuánto le podemos enviar desde A al destino 1? Lo que tiene como oferta. Le mandamos los 5.000. Al poner acá 5.000, esto por favor lo tachan y ponen 0. Y aquí tachan 6.000 y ponen 1.000. Porque de las 6.000 que necesita, se le está mandando recién 5.000. Aún queda por enviar 1.000, ¿no? Entonces aquí va a quedar 1.000. Por lógica, podríamos pasar a esta celda pensando en enviar desde A al destino 2. No, ¿verdad? Porque A ya no tiene oferta. Entonces, ¿puedo pasar a la celda que está debajo de la asignación de 5.000? Sí, ¿verdad? Porque el destino 1 todavía tiene una demanda de 1.000. Entonces, B puede hacerles envío. Bien, ¿cuál es la oferta de B? 6.000. Muy bien. Hay que enviarle 1.000. Asignamos en esta celda 1.000. Entonces, estos 1.000 que estaban pendientes de envío se anula y se hace 0. Y esta cantidad que había de oferta ahora se reduce a 5.000. Ahora sí puedo pasar a esta celda. ¿Y cuánto estaría enviando B al destino 2? ¿Cuánto necesita el destino 2? 4.000. ¿Y cuánto de oferta hay? 5.000. Entonces le podemos mandar los 4.000. Sí, le enviamos 4.000. Aquí tacho, se hace 0. Y aquí
aquí esto se reduce a 1000. Tachamos estos 5000 y queda 1000. Entonces puedo seguir avanzando, ¿no? A la siguiente celda. ¿Y cuánto enviamos de BA3? 3 necesita 2000. Pero ¿cuánto le puede enviar? Solamente 1000. Asignamos 1000, se hace 0. ¿Okay? Y acá, obviamente que esta demanda se va a reducir ahora a 1000. Bien, ya no tendría sentido pasar esta celda. Pasamos acá porque vemos que todavía hay pendiente de enviar al destino 3. ¿No? Entonces de C, que tiene 2500, mandamos 1000, se hace 0, esto se reduce a 1500, ¿no? Mandamos 1500, acá se hace 0 y acá se hace 0. Si han estado atentos a lo que han hecho, ¿no? Al momento que han ido asignando estas cantidades, se ha ido eliminando o bien la fila o bien la columna. Pero cuando se realizó esta última asignación, se fue la fila y se fue la columna, lo cual es correcto. Ahora, estas asignaciones corresponden a variables básicas de esta solución básica factible inicial. Entonces, si se le pregunta cuáles son las variables básicas, dirán ustedes, x(a1) igual 5000, xb1 igual 1000 y así sucesivamente. ¿Y cuántas variables básicas tienen? 6. ¿Y cuántas tenían que tener? ¿Se recuerdan del n más m menos 1? 6. Entonces, es correcto. 6 variables básicas. Y las que no tienen asignación corresponderán a variables no básicas. Entonces, estas celdas corresponden a variables no básicas. Bien, ¿cuál es el costo de transporte de esta asignación? O de esta forma de enviar los productos a los diferentes destinos. Porque lo que me está diciendo el x(a1) es que voy a enviar desde el origen A al destino 1 5000 unidades. Del destino B al destino 3 1000 unidades, por decir algo. Y del origen C al destino 4 1500 unidades. ¿No? Eso es lo que me está diciendo los resultados de esta matriz. Las cantidades que van a salir de cada origen y que deben de llegar a cada destino. Bien, esto tiene un costo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando acá de 5000 unidades. Conocemos el costo unitario de transporte. Entonces, cada una de estas cantidades habrá que multiplicarlo por su costo unitario para obtener el costo de transporte. Ese costo de transporte es 55.500. Pero así como en el método simplex, ¿recuerdan? Primera tabla simplex. A ver, quiero que recuerden, ¿no? Primera tabla simple, donde se lleva todos los datos del problema, se analiza el reglón ZJ y luego se calculan los términos del reglón CJ menos ZJ. O si se trabaja con ZJ menos CJ, pues igual hay que calcular, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a suponer que estamos trabajando con el reglón CJ menos ZJ para el modelo de transporte. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve ese reglón CJ menos ZJ en el simplex? Para elegir la variable no básica entrante. ¿Verdad? Y luego continuar para elegir la variable básica saliente. Y poder mejorar la solución. Como les decía, el algoritmo de transporte es una adaptación del método simplex, ¿no? Lo cual lleva pues a tener una solución básica factible inicial y
para mejorar tenemos que hacer una variable que entra y una variable que sale. ¿Sí? Y tomar en cuenta el criterio para decir estamos en la solución óptima. Bueno, entonces, aquí estamos en la primera tabla del simple, hablando análogamente. Voy a encontrar los términos del renglón ZJ hablando del simplex, pero aquí vamos a referirnos al Z y J como matriz. Y luego una matriz resultante C y J menos Z y J. Bueno, entonces busquemos. Bueno, aquí simplemente tienen, le estoy llamando matriz de asignación 1 romanos a esta forma de asignar, ¿no? Porque vamos a llegar hasta la matriz 4 romanos, ¿no? Bien, entonces esta es la matriz 1 romanos. Por favor, tomen en cuenta que para las variables básicas le estoy poniendo un fondo en color celeste. La evaluación del costo de transporte, bueno, la pregunta es, ¿constituye una solución óptima la que hemos hallado? No podemos adivinar, ¿no? Tenemos que hacer cálculos para respaldar la respuesta, ¿no? Entonces, ahí es cuando necesitamos esta matriz Z y J. A ver, para el cálculo de esta matriz Z y J, estén atentos porque después todo esto se repite, ¿no? Es un algoritmo. Bien. Entonces, fíjense, para construir esta matriz Z y J, necesitamos una matriz en blanco para traer a esta matriz los C y J de las variables básicas. ¿Ok? Fíjense que aquí está la matriz 1 de asignación, aquí están las variables básicas, y les estoy diciendo que hay que traer los C y J de las variables básicas. ¿De dónde lo traemos? De la matriz C y J que nos dan como dato. ¿No? Aquí es 3, 7, 5, 2, 4 y 5. Muy bien. Entonces ustedes notarán que después de registrar estos C y J que corresponden a las variables básicas, estas celdas quedan en blanco. Y necesitamos encontrar estos términos. Entonces, por eso es que se va a relacionar cada fila con un R sub I y cada columna con un KJ. De tal manera que al sumar R sub I más el KJ, tengamos el CIJ. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como tenemos 3 orígenes, este I va a variar de 1 a 3. Como tenemos 4 columnas, el J va a variar de 1 hasta 4. Si vamos a aplicar esta expresión, entonces podemos formar ecuaciones. Porque este es el C y J, ¿no es cierto? Y está en la intersección de R1 con el K1. En consecuencia, yo puedo decir R1, basándome en esto, R1 más K1 es igual a 3. R2 más K1 es igual a 7. R2 más K2 es igual a 5. R2 más K3 es igual a 2. R3 más K3 es igual a 4. R3 más K4 es igual a 5. Estoy formando ecuaciones. Que cuando ustedes ya tengan la práctica no va a ser necesario, ¿no? Pero para que
puedan llegar a lo que tenemos que llegar, les estoy diciendo cómo manejar el asunto. Bien, entonces aquí están esas ecuaciones. El método dice que hay que asignarle el valor de 0 a la variable que se repite en mayor número de veces para poder encontrar de manera más pronta el mayor número de variables que están como incógnitas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vemos? Vemos, por ejemplo, que la variable que se repite mayor número de veces es R2. Entonces, a R2 le vamos a dar el valor de 0. A ver, ¿qué pasa si le damos a R2 el valor de 0 y reemplazamos en las ecuaciones? Que K1 va a ser igual a 7, K2 va a ser igual a 5, ¿verdad? Y el K3 va a ser igual a 2. Ahora, si el K3 es igual a 2, puedo encontrar el valor de R3, porque conozco este valor, ¿cierto? Y si ya conozco el valor de R3, lo reemplazo. Bueno, la idea es que después de haber encontrado, ¿no?, algunos valores para las variables, vamos reemplazando y encontramos los valores para todas ellas. Encontrando los valores para cada una de las variables de las filas y columnas, podemos calcular los términos para las celdas que están en blanco, ¿no? Entonces, ¿cuál será este término de acá? Si K2 es 5, y por acá tengo que R1 es menos 4, evidentemente 1. ¿Y cuál será este valor? Si el K3 es 2, y por acá el R1 es menos 4, obviamente que menos 2. Estoy aplicando esto. Y así por el estilo encontramos los otros términos, que corresponden a las variables, ¿no?, a celda de variables no básicas. Encontrado los términos de la matriz Z y J, ahora vamos a encontrar una matriz resultante, llamada CIJ menos ZIJ. ¿Y qué hacemos para esto? Simplemente tomar los términos de la matriz CIJ, que son los datos que tenemos al inicio, por eso le decía, esta es la matriz CIJ, pues cada elemento de esa matriz, ¿no?, le vamos a restar, ¿no?, los elementos que tiene, ¿no?, la matriz ZIJ. Por eso es que aquí ustedes ven que es 0, ¿no?, porque, a ver, si observamos el dato que tenemos, los datos iniciales del modelo, en la matriz, a ver, vamos a ir un ratito. A ver, aquí tenemos el dato, ¿no? Este es el primer elemento que tenemos en la matriz CIJ, ¿no? 3. En la matriz ZIJ, ¿qué tenemos? 3, ¿no? Entonces, a 3 de la matriz CIJ le restamos 3, aquí el resultado va a ser, obviamente, 0. Y así vamos restando término a término los elementos de estas dos matrices. ¿Y qué observamos? Observamos que las celdas que tienen fondo en color celeste y que corresponden a las variables básicas, su valor es 0. ¿Y eso es correcto? A ver, piensen en el método simplex. Las variables que están en la base, ¿tienen valor 0 en el renglón de optimidad? Es decir, el CJ menos ZJ, la respuesta es sí, ¿no es cierto? Aquí estamos validando lo mismo. Muy bien. ¿Y cuáles son los términos para las variables no básicas? 1, 9, 7, 0, menos 7 y menos 2. Si ustedes tuvieran, a ver, piensen, si ustedes estuvieran resolviendo el problema, un problema de minimización, ¿no?, y en el renglón de optimidad, bueno, están resolviendo un problema de minimización y están trabajando con el renglón CJ menos ZJ, ¿no? Y tienen estos valores en el renglón de optimidad.
¿Cuál sería la variable entrante? Lo primero que tienen que recordar es que en el renglón de optimidad de un caso min, trabajando con CJ menos ZJ, los valores cuando se llegan al óptimo deben ser ceros y valores positivos. ¿No es cierto? Ok, pero aquí están teniendo valores negativos. Entonces, obviamente que deben hacer ingresar la variable no básica que tiene el valor más negativo. Y esa variable es la variable XCU. ¿Y cómo se interpreta este valor negativo para el modelo de transporte? Se interpreta como el ahorro que vamos a conseguir si utilizamos esta ruta para enviar los productos. Por cada unidad de producto que se envíe desde el origen C al destino 1, se está teniendo un ahorro de $7 por unidad. Y este menos 2, que se estaría obteniendo un ahorro de $2 por unidad enviada desde este origen a este destino. Entonces, ¿dónde obtengo el mayor beneficio? Obviamente si utilizamos esta ruta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una solución mejorada. Y ustedes saben que la segunda tabla del simplex se trabaja sobre la información que se tiene, ¿no?, en la primera tabla simplex, ¿no? Y cuando nosotros elegimos una variable entrante, tenemos que sacar una variable de la base. Eso vamos a verlo también aquí en el modelo de transporte. Entonces, ¿cuál es la solución que vamos a mejorar? La solución que dejamos en la matriz 1 romanos. ¿Y cuál era esa matriz de asignación 1 romanos? Esta. La que nos daba un costo de transporte de 55.500. Muy bien, ¿y qué me dice este resultado? Que debo tomar esta ruta. Es decir, debo de asignar una cantidad, todavía no la sé, pero debo realizar una asignación acá. ¿Sí? Una asignación. Muy bien. Pero fíjense ustedes que la variable entrante sería la variable x de 1. ¿Y cuál sería la variable saliente? En el algoritmo de transporte se utilizan sumas y restas. ¿Ok? Esta variable que entra formará un ciclo. ¿Ok? Un ciclo con variables básicas. Y por eso les decía que se van a dar en este ciclo sumas y restas. Podría entenderse que esto tiene su origen en lo siguiente. Cuando nosotros asignamos una cantidad de X, ¿no?, esta demanda se va a ver alterada, ¿no es cierto? Si no hacemos nada. Y esta oferta también se va a ver alterada. Y al colocar X, vamos a tener 7 variables básicas, lo cual no es correcto. Por eso es que al entrar esta variable, una de estas variables básicas tiene que salir. Y entonces se hace la necesidad de considerar sumas y restas, ¿no?, en variables básicas, cerrando el circuito. Y una vez que cerramos el circuito, una de las variables básicas tiene que tomar el valor 0. Bien, veamos esto por partes. Colocamos acá X. Como sé que tengo que hacer adiciones y sustracciones,
en variables básicas para que no se altere los datos que tenemos para el modelo. Voy a restarle X para que esta fila no se altere. Para que esta columna no se altere, le sumaré X. Para que no se altere esta fila, le resto X, que quedará pues balanceada con esta X. Pero una de estas variables tiene que salir. Una de estas variables que forma el circuito con la variable entrante debe de salir. Y debe de salir significa que debe tomar el valor 0. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿cuál es el valor que le vamos a dar a X? En este caso va a ser 1000. Recuerden que estas son cantidades que se están enviando y que hay que cuidar de no darle a X un valor que me genere luego valores negativos, ¿no? La condición de X y J que sea mayor o igual que 0. Bien, entonces a X le damos el valor de 1000. Muy bien, entonces, en la matriz 2 de asignación que vamos a tener 5000 en esta celda, 4000 en esta celda, 1500 en esta celda porque ahí no se altera. Aquí vamos a tener 1000. Aquí en esta celda 2000. Y aquí 0 y aquí 0. Se me cancelan dos variables básicas. ¿Y qué tenemos que hacer cuando ocurra esta cancelación? 0 acá y 0 acá. Una de estas variables básicas debe quedar asignada en el nivel 0. ¿Y cómo elijo? ¿Cómo elijo la celda donde debe quedar el 0 asignado y la variable no básica ser retirada? Bueno, podemos fijarnos en el 6J que tiene esta celda y en el 6J que tiene esta celda. Esta celda tiene el menor costo unitario. ¿Ok? Entonces, en esta celda vamos a asignarle el valor 0 y acá desaparece. Eso lo tiene ya en este resultado, que sería la matriz 2 romanos, ¿no? Ha quedado el 0 acá, aquí desapareció la variable básica y nos hemos quedado con ¿cuántas variables básicas? Con 6 variables básicas, que es lo que debemos de tener, ¿no? Muy bien. Entonces, entiendan ustedes que una asignación en el nivel 0, ¿no? Significa usar la ruta, pero sin aumentar los costos, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en este caso, la decisión ha sido por tener el 6J menor que 0. Perdón, menor comparado con este. ¿Ok? Bien. Matriz 2 de asignación. Es como si tuviéramos la segunda tabla del simplex, ¿no? Igual vamos a calcular el ZJ después de haber calculado los términos de la hilera principal, los nuevos términos, calculamos la fila para el CJ, luego el CJ menos ZJ. ¿No es cierto? Bien, entonces hay que evaluar. Y aquí evaluar significa encontrar nuevamente la matriz Z y J para la matriz 2. Bien, entonces con el mismo criterio, ¿no? Trabajamos una matriz en blanco, traemos los C y J de las celdas asignadas, que son estas ahora, ¿no? ¿Correcto? Bien, luego asociamos a cada fila un R sub I, a cada columna un KJ, ¿no? Ahora le estoy dando a R el valor de 0, ¿no? Bueno, eso significa que el K4 es igual a 5, el K3 igual a 4, el K1 igual a 2, ¿no? Si el K1 es igual a 2, y aquí hay un valor de C y J, puedo calcular el R1, ¿no es cierto?
Si conocemos acá el K3, que es igual a 4, y el 6J de esta celda, podemos encontrar el valor de R2. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, encontrados estos valores, sabemos que con ellos podemos calcular estos términos. Calculados estos términos, encontramos la matriz resultante CIJ menos ZJ para ver, ¿no?, la naturaleza de los términos que acabamos de encontrar. Y vemos los ceros que corresponden a las variables básicas, ¿no? Y vemos que acá hay un 0, por acá hay otro 0, valor positivo, valor negativo, positivo, positivo. La pregunta, ¿esta matriz 2 de asignación es óptima de acuerdo a estos resultados? No, ¿verdad? Porque acá tenemos un valor negativo. Y ya saben ustedes que donde se encuentre el valor negativo será una ruta a elegir para minimizar el costo. Entonces, la variable entrante será la variable XA2. Tomamos la matriz 2, ¿ok?, que es esta, la estoy volviendo a colocar, la matriz 2, ¿no? Y la variable entrante XA2 ya la he puesto, está aquí, ¿no? Y ahora vamos a realizar las adiciones y sustracciones en variables básicas, cerrando el circuito, ¿no? Y luego darle el valor a X para ver cuál es la variable básica saliente. Entonces, si comenzamos por acá el circuito, ¿no?, estaría alterándose esta columna, le resto X. Para que no altere esta fila, le sumamos X. Para que no altere esta columna, le restamos X. Para que no altere esta fila, le sumamos X. Para que no se altere esta columna, le restamos X. Bueno, que ya quedaría en la fila donde se puso X. Ahora, ¿cuál es el valor que va a tomar X, ¿no?, a fin de que una de las variables básicas se vaya de la base, salga de la base, ¿no? Entonces, como observamos, ¿no?, ¿ok?, como observamos, el X será igual a 0. Entonces, aquí va a quedar 0 y esta desaparece, ¿no? Y todo lo demás evidentemente va a quedar igual, ¿no? Entonces, estamos realizando una asignación, ¿no?, en el nivel 0, ¿no?, que ya sabemos está permitiendo utilizarnos la ruta, pero sin aumentar el costo, ¿no? Ok, entonces, en la tercera matriz de asignación, vamos a tener, ¿cuántos? 5.000, aquí 0, aquí 4.000, 2.000, 1.500 y 1.000. Es la matriz 3 de asignación. ¿Cuál es el costo que reproduce? 48.500, ¿no? Eso es lo que está reproduciendo, ¿no? Y la matriz 2 de asignación, ¿qué costo tenía? ¿Qué calculamos? La matriz 2 de asignación tiene un costo de 48.500, ¿no? Y la matriz 3 también tiene 48.500. Por eso les decía que una asignación, pues, con el nivel 0, simplemente facilita usar la ruta, pero sin aumentar el costo. Es como cuando ustedes manejan el simplex, ¿no?, y están analizando los términos de la columna de ratios, ¿no?, y tienen ahí un valor negativo, un valor indeterminado y tienen un 0. Para continuar con el procedimiento, ustedes van a elegir la variable saliente que tiene valor 0, ¿no?, en la columna de los tetas UI. Y se van a dar cuenta que van a poder continuar con la solución, pero el valor de z va a seguir siendo el mismo de la tabla anterior, ¿no? Entonces, algo similar está ocurriendo aquí. Pero esta matriz 3
es óptima, tendremos que evaluar, ¿no? Ya saben que evaluar significa encontrar la matriz Z y J y luego la matriz C y J menos Z y J. Bien. ¿Cómo son los resultados de la matriz C y J menos Z y J para la tercera matriz de asignación? Bueno, los ceros que corresponden a las variables básicas y los términos que corresponden a las variables no básicas. Bueno, vemos que todavía no se ha llegado a la solución óptima, ¿verdad? Porque acá tenemos un valor negativo. Entonces, habrá que utilizar esta variable como variable entrante, ¿no? La variable no básica xb4. Entonces, tomaremos nuestra matriz de asignación 3, ¿no? Y pondremos x en la celda xb4, variable entrante, ¿no? Hacemos las sumas y restas. Bueno, acá habría que restar, sumar, restar. Luego darle a x un valor para que la variable básica se retire, ¿no? Y el valor es 1500. Entonces vamos a tener por acá 1500, acá 2000, acá 2500, 1500, 3500 y 2500, ¿no? Que está puesta en la matriz 4 de asignación. Y esta de acá fue la que ha salido. ¿Cuál es la variable entrante entonces? xb4 y variable saliente xc4, ¿no? Para dar respuestas en el caso que se indique, ¿no? Bueno, ¿cuál es el costo de transporte de esta matriz 4? 39.500. Fíjense de 48.000 que era, ¿no? 48.500 se ha bajado a 39.500. ¿Existe otra forma de asignar? Tendríamos que evaluar, ¿no? Y nuevamente evaluamos. Evaluamos y encontramos esta matriz ahora de esta matriz Z y J y luego la matriz resultante. Una matriz resultante con valores para las celdas de variables no básicas positivas, ¿no? Valores positivos, ¿ok? Lo cual nos indica que hemos llegado a la solución óptima. Entonces, siempre que encuentren como valores ceros o valores positivos, en la matriz resultante C y J menos Z y J están en la condición de óptimo. ¿Y cómo se llaman estos términos? Estos términos que tenemos acá reciben el nombre de costo marginal. Costo marginal. Entonces, ¿cómo se interpreta, ¿no? Si es que hacemos una asignación, por ejemplo, ¿no? Ya hemos llegado al óptimo, ¿no? Pero si les preguntara, ¿qué es lo que estaría pasando si es que usamos esta ruta para asignar? ¿Mm? ¿Qué es lo que estaría pasando? Se incrementaría el costo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es la matriz 4 de asignación? Esta, ¿no es cierto? Y en esta celda tenemos un costo marginal de ¿cuánto? De 8. Muy bien, yo digo, quiero tomar, ¿qué es lo que sucede con el costo si es que usamos esta ruta? Muy bien, pondré X, ¿verdad? Restaré X, sumaré X y restaré X. ¿Cuál es el valor para X? 1500. ¿Cierto? 1500. Y sería este 1500. ¿Cuál sería el costo de transporte? ¿Habría aumentado o habría disminuido? Habría aumentado. ¿Y cuánto habría aumentado? Sería 1500 por 8. ¿Cierto? Entonces,
El resultado sería $12,000 que se habría incrementado por utilizar esta ruta. Por eso se llaman costos marginales, ¿no? En consecuencia, si asignamos en estas celdas, ¿okay?, se va a incrementar el costo en esa cantidad, ¿no? Bueno, eso es en el supuesto caso de análisis. Bien, entonces, esta es la matriz óptima, que se entiende que es el patrón de embarque de costo mínimo y que merece dar la respuesta en estos términos, ¿no? ¿Qué cantidad se me enviar de cada origen a cada destino? ¿Y cuál es el costo calculado para el transporte? Bien, entonces recuerden que hemos llegado a esta solución partiendo de una solución básica, factible inicial, partiendo de el método de la esquina noroeste. Ahora vamos a manejar el método de Vogel, ¿ok?, para encontrar la matriz de asignación inicial. ¿Correcto? Y voy a pedir que me sigan, ¿no? Para lo cual necesitan ustedes hacer una matriz en blanco de 4×3, ¿no? ¿Ok? Porque vamos a encontrar penalizaciones para filas y para columnas. ¿Ok? Entonces, esta matriz, por favor, en blanco, para colocar en ella los CIJs, ¿no? Y nada de esto, nada de esto. Vamos a calcularlo, ¿ya? Bien. Y otra matriz en blanco para trabajar las asignaciones. Aquí sí no colocan nada, solamente las ofertas y las demandas, ¿ya? Matriz en blanco, repito, donde coloquen ofertas y demandas. Y esta otra matriz, ¿no?, donde van a colocar en cada celda de esta matriz en blanco los CIJs. O sea, estos datos. Estos son los CIJs. Bueno, ya tienen entonces su matriz CIJ y su matriz en blanco con ofertas y demandas, ¿no? Bien. En el método Vogel se trabaja con penalizaciones para filas y columnas. ¿Y cómo se encuentra la penalización para la primera fila? Tomando los dos elementos de menor valor y encontrando la diferencia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, los elementos de menor valor son 3 y 2, la diferencia sería 1. En la segunda fila, 3 y 2, diferencia 1. Tercera fila, 4 y 2, diferencia 2. En la primera columna, los menores elementos son 3 y 2, diferencia 1. Por acá tendríamos 5 y 2, diferencia 3. 4 y 2, diferencia 2. 5 y 3, diferencia 2. Estoy encontrando las diferencias entre los dos elementos de menor valor para cada fila y cada columna. Luego, voy a observar, haciendo un recorrido desde este punto hasta este otro punto. Y ubico la máxima penalización, que es 3, ¿no? ¿Ok? La máxima penalización es 3. Entonces coloquen una flechita, ¿no? Una flechita, porque esa flecha les dice que en esta columna van a elegir el menor elemento. El menor elemento es 2, ¿verdad? Y está en la celda XA2. Fíjense, el menor elemento, repito, está en la celda XA2.
Entonces nos vamos a ir a la matriz en blanco, en X-A2, que es esta, ¿no? Y aquí analizamos cuánto podemos enviar desde este origen a este destino. ¿Cuánto es la oferta? 5.000. ¿Cuánto es la demanda? 4.000. ¿Cuánto le enviamos? 4.000. Aquí se hace 0 y aquí se reduce a 1.000. Entonces, por favor, ya tachen los 5.000, dejen 1.000. Estos 4.000 de demanda del destino 2 lo tachan y dejan 0. Bien. ¿Qué ha pasado con el destino 2? Ha cubierto sus necesidades de demanda. Por lo tanto, nos podemos olvidar de ese destino, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Anulando esta columna. Anúlenla. Por favor, anúlenla, si no se van a confundir. Anúlenla. Y ahora vamos a continuar calculando las penalizaciones. Con el mismo criterio, tomando los dos elementos de menor valor y hallando su diferencia, ¿no? Entonces acá tenemos 6 y 3. Diferencia 3. Por acá sigue siendo 3 y 2, 1. Y por acá sería 4 y 2. ¿No es cierto? 2. Acá seguiría siendo lo mismo en la primera columna, en la tercera y en la cuarta. Recorremos ahora la vista para ver dónde está la máxima penalización. Está en la primera fila. Entonces le ponemos la flechita apuntando hacia la izquierda, ¿no? Y buscamos el elemento de menor valor. ¿Dónde está? Aquí. Celda X-A1. Muy bien. Nos vamos entonces a la celda X-A1. Bien. ¿Cuánto demanda 1? 6.000. ¿Cuánto de oferta tiene A? 1.000. Muy bien. Ustedes no lo tienen tachado. 1.000. Pónganle acá 1.000 y ahora si tachan 1.000 ponen 0. Y acá tachan 6.000 y ponen 5.000. ¿Y qué ha pasado con el origen A? Su oferta se hizo 0, ¿cierto? Se hizo 0. Lo que significa que ustedes aquí van a tachar esta fila. Anúlenla. ¿No es cierto? La anulan. Y siguen calculando las penalizaciones. Acá, 1, con el mismo criterio. 2, aquí la diferencia sería 5, acá 2 y acá 2. ¿Dónde está la máxima penalización? Por acá. Entonces le ponen la flechita, van a buscar el menor elemento, ¿no? Es 2. Entonces, en esta celda van a asignar. Se ubican y ahora asignan. Desde C le enviamos al almacén 1, ¿cuánto? C solamente tiene 2.500. ¿Y a 1 cuánto le faltaba? Según lo que tienen ustedes, 5.000, ¿no? Entonces mandamos los 2.500, acá se va a hacer 0, y acá los 2.500 todavía quedaría pendiente por enviar 2.500. Muy bien. ¿Qué pasó con el origen C? Agotó su oferta. Entonces, eso implica que debemos anular este origen. Sí, pero ¿y qué pasa con lo que todavía, con lo que todavía sigue pendiente? ¿No? ¿Qué sigue pendiente? 2.500, ¿no? 2.500 para el destino 1, sigue 2.000 unidades también pendientes para el destino 3 y 1.500 unidades para el destino 4. ¿Es cierto? Muy bien. ¿Y quién hará los envíos? ¿Quién hará los envíos de esas demandas? El origen B. ¿Okay? Recuerden que solamente se ha eliminado el origen A y el origen C. El origen B hará el envío de las demandas pendientes, ¿no? Entonces, B, ¿cuánto dispone B?
aún no ha sido nada tocado de 6.000. Entonces, como uno demanda todavía 2.500, le mandamos 2.500, se hace 0. Esta oferta se reduce a 3.500, mandamos para 3, 2.000, ¿no? Se reduce a 0. Acá quedaría un sobrante de 1.500 que serán enviados al destino 4. Le enviamos los 1.500, se hace 0 y 0, 0. Bien. Hemos realizado las asignaciones. ¿Cuántas son? 6. 6 asignaciones que corresponden a variables básicas. ¿Correcto? Hemos utilizado el modelo o el método de Vogel para encontrar esa matriz de asignación inicial. Pero por suerte no hemos encontrado aquí empates, porque de repente podemos encontrar un empate en la máxima penalización, ¿no? Aquí es 3 para esta columna, pero de repente digo, en algún momento podríamos tener también 3 en esta fila. Y entonces la máxima penalización sería 3, pero para la segunda columna y la tercera fila, ¿no? Máxima penalización empatada. Y entonces ahí hay que romper el empate utilizando penalización secundaria. Pero ese no es el caso, lo vamos a ver después, ¿ya? Bien, entonces esta es la matriz de asignación inicial 1. ¿Qué tenemos que hacer para conocer si es óptima o no? Evaluarla. ¿Y cómo la evaluamos? Como ya conocemos. Con la matriz Z y J y luego con la matriz C y J menos Z y J. Bueno, procedemos como hemos hecho con el caso anterior, y aquí están los ceros que corresponden a las variables básicas y términos para las variables no básicas. Hay un valor negativo. Quiere decir que vamos a utilizar esta ruta. Entonces, será la variable entrante xb2, ¿correcto? Tomaremos nuestra matriz 1 de asignación y en xb2 colocaremos la variable entrante, ¿no? Hacemos las adiciones y sustracciones necesarias, ¿no? Cerrando el circuito de esta variable entrante con variables básicas, ¿no? Y luego le damos el valor, ¿no? Para x. De tal manera que salga, pues, la variable que debe de salir. Bien. Entonces, el valor es 2.500, como pueden ver, ¿no? Y eso va a ser de que en esta celda ahora tengamos 2.500, acá 1.500, 3.500, acá se va, ¿no? La variable saliente sería xb1, y aquí quedaría 2.500, por acá 2.000, y por acá 1.500. Matriz 2 de asignación. Evaluamos. Ahí está la evaluación con la matriz Z y J y luego la matriz C y J menos Z y J. ¿Y qué observamos? Que tenemos ceros y valores positivos, ¿no? ¿Qué significa? Que la matriz 2, esta de acá, la matriz 2, es la matriz óptima. ¿Cuál es el costo de transporte? 39.500. Bueno. Fíjense que con el método de Vogel ha habido necesidad de un menor número de iteraciones para llegar al óptimo, ¿no? Bueno, es más eficiente, pero como les digo, depende de cómo se haga la estructura del problema. Bueno, entonces ahí tienen el método de Vogel. Para encontrar la matriz de asignación inicial y seguir con el algoritmo para llegar a la solución óptima. Bueno, y aquí vamos a ver lo que es la penalización secundaria. Bien. ¿Qué dice el ejemplo? Que hay 4
destinos y hay 3 orígenes. Están dadas las ofertas de cada origen y también las demandas de cada destino. ¿Correcto? Y vamos a aplicar Vogel. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos a calcular penalizaciones. A ver. ¿Cuál es la penalización para la primera fila? Ya saben cómo obtenerla, ¿cierto? Tomamos los dos elementos de menor valor y hacemos la diferencia. 1, segunda fila sería 2, tercera fila sería 0. Primera columna sería 1, segunda columna 1, tercera columna, ¿cuánto sería? 1 también, y cuarta columna, 0. Muy bien. Hasta el momento no hay ninguna dificultad. Hemos encontrado las penalizaciones de fila y columna y vemos que la máxima penalización es 2. Entonces, vamos a buscar en esta fila el menor elemento, ¿no? Ok. ¿Cuál es? 1. Y está en la celda X22. Como ya tengo mi matriz en blanco, con ofertas y demandas, ¿no? Ofertas y demandas, me ubico en esta celda, ¿no? Y veo cuánto puedo asignar. El requerimiento del almacén o del destino es 160 y la oferta es 200. Entonces le mandaremos los 160, ¿cierto? Correcto, aquí se va a hacer 0 y por acá va a quedar reducido a 40. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el destino 2? Ha satisfecho su demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Anulamos. Y seguimos calculando las penalizaciones, ¿no? Para la primera fila sería 1, para la segunda fila sería 0 y la tercera fila sería 1, ¿no? Recuerden que esto está eliminado, por favor eliminen porque si no se van a equivocar, ¿no? Ya. Luego para la primera columna sería 1, para la tercera fila sería 1 y para la cuarta fila sería 0. ¿Cuál es la máxima penalización? 1. Pero ahora ya no hay un simple empate, porque hay 1 en la primera fila, 1 en la tercera fila, 1 en la primera columna y 1 en la tercera columna. Entonces, ¿cómo romper el empate? Les decía que había que aplicar penalización secundaria. ¿Okay? Penalización secundaria. ¿Y cómo se trabaja esto? Muy sencillo, hay que verlo de esta manera. A ver, vamos a tomar, tomar cada fila empatada, ¿correcto? Bien. Voy a trabajar la primera fila. Muy bien. Primera fila. Y voy a buscar el segundo menor. El segundo menor de los elementos. Recuerden que esto es el menor. Este sería el segundo menor, pero estoy trabajando fila. Para este segundo menor, voy a buscar en esta columna el menor y le voy a restar. A este segundo menor, el menor de esta columna. Entonces, ¿cuánto resulta? 0. En la tercera fila, busco el segundo menor. El menor es este. El segundo menor es 3. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y cuál es el menor en esta columna? 2. Entonces resto a 3, 2. El resultado es 1. Muy bien. Terminé con las filas. Ahora lo hago por columna. Hay empate entre la primera y tercera columna. A ver. Primera columna. El mismo criterio. ¿Cuál es el segundo menor? 3. Pero como estoy trabajando columna, ahora voy a buscar el menor de la segunda fila. ¿Cuál es 3? Diferencia, 0. Tercera columna. ¿Okay? Segundo menor, ¿cuánto es? 3. Y el menor, 2. Diferencia, 1. Muy bien. Hemos aplicado penalización secundaria.
¿correcto? Pero vemos que todavía persiste el empate. Entonces, cuando esto ocurra, ustedes se van a ubicar en esta columna y van a elegir el menor de los elementos, 2. Se ubican en esta fila y eligen el menor elemento. También es 2. O sea, también tenemos empates, ¿no? Muy bien. Cuando esto se les presente, ustedes pueden elegir cualquiera de las celdas para asignar. Pero si aquí tuvieran un 2 y aquí tuvieran un 4, entonces asignan donde tienen el menor elemento. Pero, como son iguales en esta ocasión, arbitrariamente ustedes pueden elegir cualquier celda para asignar. Entonces, yo lo hice asignando en esta celda, ¿no? ¿Okay? Me ubiqué en esta celda y dije, bueno, voy a asignarle ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tuve en cuenta? La demanda y la oferta. ¿Y cuánto asigné? Asigné 100. Pero cuando asigno 100, se va, quiero decir, al decir se va, se hace 0 la fila y se hace 0 la columna. Muy bien. Y continuamos. Continuamos calculando las penalizaciones. Perdón. Y seguimos calculando las penalizaciones. Anulando esta fila, ¿verdad? A ver, perdón. Porque acá se hace 0 y esta columna se hace 0. Entonces, elimino la primera fila y la tercera columna. Eliminamos la primera fila y la tercera columna. Y sigo calculando las penalizaciones y sigo realizando las asignaciones. Finalmente, van a tener ustedes esta asignación, esta otra y esta otra asignación, que corresponden a variables básicas. ¿Y cuántas variables básicas tenemos en esta solución? Tenemos 5. ¿Y cuántas deberíamos tener si el n es igual a 4 y el m igual a 3? N más m menos 1. Deberían ser 6 variables básicas. Este problema, ¿no?, está presentando degeneración. Está presentando degeneración. ¿Cómo se levanta la degeneración? Lo dejamos para la próxima clase, donde vamos a ver casos muy particulares que se presentan en el modelo de transporte. ¿Okay? Entonces, así hay que hacer la penalización secundaria, ¿no?, para romper los empates y poder continuar, ¿no?, con la solución del problema. Bueno, aquí nos vamos a quedar, ¿no?, porque ya les decía que en la próxima reunión vamos a ver los modelos desbalanceados y casos muy particulares, como utilizar el modelo de transporte para casos de maximización, o cuando hayan rutas prohibidas, ¿no?, cómo hay que manejar el modelo. Bueno, aquí nos quedamos. Voy a dejar de compartir. Y si tienen alguna duda, podrían comentarla. Recording stopped. Bueno, entonces, por favor, revisen sus apuntes.